No sé qué se me pasó por la cabeza aquella vez. Tal vez orgullo, tal vez simple necedad. Decidí ir al pueblo en mi propio coche. 500 kilómetros. En el mapa parece nada, una línea larga y recta, pero cuando te sientas al volante y la carretera no termina nunca, cuando la noche se vuelve más espesa que el alquitrán y cada hora es una prueba, entiendes lo que significa de verdad. Podría haber tomado el tren, incluso el autobús. Me habrían llevado sin complicaciones hasta la misma aldea. Pero no. Yo tenía que demostrar que podía hacerlo solo. Y ahora, con apenas 100 kilómetros por delante, sentía que ya había recorrido una eternidad. Las manos me temblaban, los ojos se me cerraban, y cada vez que pisaba el pedal era como levantar un peso de plomo. Llegó un momento en que comprendí 1 kilómetro más y me quedaría dormido al volante. Tuve que detenerme. El camino estaba demasiado callado. Un silencio denso, casi vivo. De vez en cuando pasaban coches lejanos. Sus faros cortaban la oscuridad por un segundo y luego la nada volvía a tragárselo todo. Salí a estirar las piernas y el aire húmedo me envolvió como si fuera una tela pesada. La hierba alta se agitaba con el viento, susurrando entre sí, y en ese murmullo me pareció escuchar palabras, como si la misma carretera estuviera viva, recordando cada paso, cada accidente, cada secreto. Inspiré profundo, intenté ahuyentar el sueño, pero la inquietud no se iba. Al contrario, crecía. Era una sensación pegajosa, insistente, como si la propia noche me estuviera advirtiendo. No te quedes aquí mucho tiempo. Miré hacia el bosque que corría paralelo al camino. Los árboles parecían torcidos, encorvados, y tuve la impresión de que si apartaba la vista por un instante, darían un paso hacia mí. Faltaba solo 1 hora para llegar a casa de mi abuelo. Imaginaba su luz en la ventana, su voz alegre al recibirme. Eso me animaba. Y sin embargo, en el fondo del pecho algo se enfriaba, como si una mano invisible me recordara que no estaba solo en aquella oscuridad. Regresé al coche. Allí, bajo la luz tenue del tablero, el vehículo parecía una isla frágil en medio de un océano negro. Cerré la puerta, giré la llave, y justo en ese momento lo vi, en el espejo retrovisor, muy atrás, en la cuneta, una silueta alta, inmóvil, observándome. Parpadeé y ya no había nada. Tal vez era el cansancio, tal vez... No. Apreté el acelerador y seguí adelante. Porque hay cosas en la carretera nocturna que es mejor no comprobar de cerca. En cuanto dejé la carretera principal y entré en las calles del pueblo, la inquietud empezó a disiparse. Las casas conocidas, los postes de luz solitarios, la calma de la aldea. Todo parecía decirme, ya casi llegaste. Pero el cansancio no me abandonaba. Se había metido en los huesos. Finalmente vi la casa de mi abuelo. Una ventana iluminada con luz amarilla, cálida, como si hubiera estado esperándome toda la noche. Y así era. Apenas apagué el motor, la puerta se abrió y allí estaba él, encorvado por los años pero firme, con los ojos brillantes. «Ya estás aquí», dijo con voz temblorosa, mezcla de alegría y alivio. Nos abrazamos fuerte. Sentí sus manos ásperas y un leve temblor en sus dedos. Quise pensar que era solo la edad, pero algo me dijo que era más que eso. Me ayudó a llevar las cosas dentro. Me sentó a la mesa y enseguida comenzó a preguntar por el camino, por mi vida en la ciudad, por todo. Yo respondía cansado, a medias, pero sus ojos me estudiaban con una atención extraña. «¿El viaje fue duro?», preguntó. «Sí, muy largo. Estoy agotado, pero nada grave». Él asintió despacio, como si ya lo supiera. «El primero siempre es así», dijo. «Te acostumbrarás a la carretera, si es que quieres volver otra vez».
La frase me sonó rara, como si él mismo dudara de que yo quisiera regresar. Después hablamos de cosas simples, del huerto, de los animales, de la pensión que había cobrado. Todo sonaba tranquilo, hasta que mencioné a Oksana, mi ex. Le confesé que nos habíamos separado. El abuelo guardó silencio un instante. Luego dijo: «No te preocupes, encontrarás a la tuya, solo ten cuidado». La palabra cuidado me golpeó. ¿Con quién? ¿Aquí, en el pueblo? No contesté, pero sentí un escalofrío. Ya entrada la noche salí al porche. El aire olía a hierba húmeda, el coro de grillos llenaba el silencio. Pero detrás de la casa empezaba el bosque, oscuro, denso, vigilante. Lo miré un buen rato. No era un bosque cualquiera. Tenía algo en su quietud que me hacía sentir observado. Al volver a entrar, vi al abuelo sentado aún en la cocina, a oscuras, con un cigarrillo encendido. La brasa roja brillaba en la penumbra. «¿No duermes?», pregunté. Él me miró largo rato, como si quisiera decir algo, pero solo murmuró: «Vete a descansar, hijo. Mañana hablamos». Esa noche, mientras intentaba dormir, tuve la certeza de algo extraño. Sí, estaba en casa, pero no sabía si estaba a salvo. La noche fue inquieta. Me revolvía en la cama escuchando cómo las vigas del techo crujían y el viento rozaba las paredes. A veces juraría que alguien caminaba fuera de la casa, pasos lentos, sigilosos. Pero al amanecer, con la luz del sol, todo parecía menos terrible. Lo atribuí al cansancio. Mi abuelo ya estaba despierto como siempre. El ruido de los utensilios y el aroma del té llenaban la cocina. Me recibió con una sonrisa cansada. «¿Dormiste bien?». «Más o menos». Mentí. Nos sentamos a desayunar. Él hablaba de su huerto, de los animales, de las cosas simples de cada día. Yo escuchaba, casi hipnotizado por su voz tranquila, hasta que de pronto me preguntó por mi vida en la ciudad. Guardé silencio un instante. Miré hacia la ventana, al patio iluminado por el sol. Luego dije en voz baja: «Me separé de Oksana hace 3 meses». El abuelo dejó de mover la cuchara. El humo del té subía lento entre nosotros. No había sorpresa en sus ojos, tampoco reproche, solo una profunda comprensión. «Así es la vida», dijo finalmente. «No cargues con eso en el corazón. Encontrarás a la mujer que sea realmente para ti. Solo no te apresures». Quise reírme, pero las palabras me pesaban. Dentro de mí todavía dolía. No le conté que ella ya estaba con otro, que publicaba fotos felices con él. El nudo en la garganta no me dejó. Él encendió un cigarrillo y se levantó para mirar por la ventana. No todas las parejas están hechas para durar. A veces es hasta mejor que la vida las separe. Pero fíjate bien en quién encuentras después. No todo lo que brilla es oro. La frase me inquietó. Dicha así, tan de repente, sonaba más a advertencia que a consejo. Lo miré y noté que no contemplaba el patio ni el sol. Su mirada estaba más lejos, en algún lugar invisible para mí. «¿Y tú, abuelo? ¿Cómo estás?», pregunté, intentando cambiar de tema. Él se volvió despacio. «Yo sigo igual. Lo único que me falta es tu abuela». Su voz se quebró. Llevaba años sin ella y aún así la herida seguía abierta. En ese instante me vi reflejado en él. Yo había perdido a mi mujer de otra forma, pero la pérdida era la misma. No dijimos más. El silencio se llenó de un sonido extraño. Una puerta que crujió sola, como empujada por un viento invisible. Y me pareció escuchar en ese crujido una respuesta a todo lo que callábamos. Pero, ¿respuesta de quién? Esa tarde mi abuelo se acostó temprano, como siempre. Él vive con el sol, despierta al alba y se apaga en cuanto cae la noche. Yo, en cambio, necesitaba distraerme, así que decidí reunirme con mis viejos amigos.
Nos encontramos en la plaza central, 6 en total. Reímos, recordamos viejas historias, caminamos por las mismas calles donde de adolescentes pasábamos las noches enteras. Pero algo había cambiado. La aldea estaba demasiado silenciosa. Las casas parecían vacías, las ventanas apagadas, y solo algún gato se cruzaba rápido entre las sombras. A medianoche aún seguíamos riendo, pero poco a poco cada uno comenzó a despedirse. Para las 4 de la mañana ya todos se habían marchado, excepto yo. Vivía más lejos que ellos, casi en la orilla del pueblo, así que me tocó volver solo. La noche era cálida, con el cielo lleno de estrellas. El aire fresco olía a hierba húmeda y tierra. Caminaba despacio, disfrutando de la calma, y por primera vez en meses dejé de pensar en mis problemas de la ciudad. Ni siquiera Oksana me dolía en ese momento. Sentía una paz extraña, como si algo me acariciara por dentro. Pero cuanto más avanzaba, más pesado se volvía el silencio. Los grillos dejaron de cantar. No se escuchaba ni un pájaro, solo mis pasos sobre la grava y un susurro del viento entre los árboles. Empecé a caminar con más cautela, como si temiera despertar a algo escondido en la oscuridad. Entonces lo vi, una luz, débil pero clara, en la ventana de una casa. No era farola, aquí apenas hay, era la luz amarilla de una lámpara encendida. Me detuve. Detrás del cristal estaba ella, una chica. Vestía una larga camisa blanca, como de otro tiempo, y peinaba su cabello negro con un peine de madera. El cabello le caía como un río oscuro sobre los hombros. Me quedé helado, observándola. Y ella, como si sintiera mi mirada, levantó los ojos. Nuestros mundos se cruzaron. Me sonrió tímidamente y bajó la vista, sonrojada. Entonces entendí lo ridículo que era. Un extraño, plantado en la calle, espiando por la ventana a una muchacha que no conocía. Me apresuré a seguir caminando, pero el corazón latía desbocado. No pude dormir esa noche. Cerraba los ojos y veía su silueta, su sonrisa, el movimiento lento de su peine en la penumbra. Y en lo más hondo de mi mente surgió un pensamiento que ya no me abandonaría. Debo conocerla. Cuanto antes. El pueblo dormía. El bosque susurraba. Y yo sabía que, sin quererlo, había cruzado un umbral invisible. Desde aquella noche, su imagen no salió de mi cabeza. Cerraba los ojos y volvía a verla. La ventana iluminada, la sombra blanca de su camisa, el cabello negro cayendo como un velo, el peine deslizándose lento. Intentaba convencerme de que era una tontería, un simple encuentro casual. Pero, cuanto más lo pensaba, más me obsesionaba. Por la mañana no aguanté y le pregunté al abuelo, ¿quién vive en la casa 2 más allá de la nuestra? Él me miró con sospecha. ¿De qué lado? Del lado de la plaza. Frunció el ceño. Allí vive la vieja Belgradskaya y su nieta, a veces en verano. ¿Por qué? Guardé silencio, pero él ya lo había entendido. Seguro que ya escuchaste lo que dicen de ellas, añadió, y me contó la historia. El año pasado un muchacho desapareció. Tenía 23 años, alegre, como cualquiera. Decían que lo habían visto con esa muchacha, y después, nada. Todo el pueblo lo buscó, llegó la policía, incluso perros rastreadores. Ni rastro, como tragado por la tierra. Y desde entonces corrieron rumores, que los habían visto juntos en el cementerio de noche, que la abuela lanzaba monedas en los cruces mientras murmuraba palabras raras. Tonterías de pueblo, dijo el abuelo al final, tratando de quitar hierro. Aquel chico era un jugador y un ladrón. Probablemente se metió en problemas, pero aún así, mantente lejos de esa familia. Asentí, pero mis pensamientos ya no le pertenecían. Estaban con ella. Esa tarde salí a caminar y pasé, por casualidad, frente a su casa.
Las ventanas estaban cerradas, ninguna señal de vida. Y aún así, sentí su presencia detrás de esas paredes, observándome. Regresé a casa con una sensación extraña, miedo mezclado con deseo. Esa dualidad me desgarraba. Los consejos del abuelo me retumbaban en los oídos, pero dentro de mí había algo más fuerte, la necesidad de verla otra vez. Esa noche me tumbé en la cama sin poder dormir. Recordaba su sonrisa tímida, el brillo de sus ojos, la forma en que bajó la mirada cuando la sorprendí, y me descubrí deseando que estuviera allí, en mi ventana, esperándome. El pueblo estaba en silencio absoluto, y en ese silencio, un pensamiento se volvió inevitable. Debo hablar con ella, pase lo que pase. Sentía que no había sido un simple encuentro fortuito, había sido una llamada, y yo ya había respondido. La mañana parecía tranquila. El sol caía fuerte sobre el huerto, y mi abuelo se movía entre las gallinas y las hortalizas como si nada malo pudiera existir en el mundo. Yo lo ayudaba en silencio, pero en mi mente solo había una idea: la chica de la ventana. No aguanté más. Durante el desayuno solté la pregunta: «Abuelo, esa familia, la Belgradskaya, ¿qué sabes de ellas?» Él se detuvo en seco. La cuchara quedó a medio camino. Sus ojos, cansados pero aún agudos, me atravesaron como cuchillos. Durante un instante pensé que no iba a contestar. Finalmente suspiró. «Son gente común, en apariencia. Pero no todo es lo que parece. La nieta viene cada verano. Sí, es hermosa, no lo niego, pero dicen que la belleza trae desgracia». Se inclinó hacia mí, bajando la voz. «El año pasado un muchacho desapareció. Tenía tu edad. Todos sabían que se veía con ella. Una noche salió a caminar y nunca volvió. Lo buscaron días enteros, hasta con perros de rastreo. Nada. Desaparecido. Y desde entonces la lengua del pueblo no se calla. Que la vieron en el cementerio de noche, que su abuela deja monedas en los cruces y murmura cosas que no se entienden». Intenté reírme, como si fueran simples habladurías. «Bah, rumores. La gente siempre inventa cosas». Él me miró con gravedad. «Hijo, aquí la gente no habla por hablar. A veces el silencio pesa más que los gritos». Sus palabras se me quedaron clavadas como espinas. No podía admitirlo, pero en el fondo me daban miedo. Ese día pasé las horas ayudando en la casa, cargando agua, reparando tablas. Pero cada vez que alzaba la vista, mis ojos se dirigían al otro lado, hacia ese maldito patio, como si allí hubiera una respuesta que necesitaba. Al caer la tarde, lo vi. Ella estaba sentada en la banca, un libro abierto en las manos. El cabello le caía sobre los hombros y parecía tan ajena al mundo que me quedé sin aire. El corazón me gritaba: «Ve, habla con ella». Pero al mismo tiempo, una sensación helada me susurraba lo contrario: «Aléjate, no cruces esa línea». Me giré hacia mi abuelo. Él estaba en el porche, observándome. No dijo nada, solo negó con la cabeza. Su mirada era clara, sabía lo que yo pensaba, y no aprobaba ni una pizca. Pero cuanto más intentaban alejarme, más me atraía ella. Era como si la oscuridad misma me estuviera llamando. Y dentro de mí ya lo sabía. Tarde o temprano iba a ceder. En los pueblos, cada suceso se convierte en leyenda. Una discusión acaba siendo recordada por años, y una desaparición se transforma en un relato que pesa sobre todos como una sombra. Yo no podía dejar de preguntar, primero a mi abuelo, luego a la vecina, la tía Olga, y cuanto más escuchaba, más se me helaba la sangre. «Se perdió, ¿entiendes?», me dijo mi abuelo en voz baja, como temiendo que alguien pudiera oírlo. «Un muchacho joven, de 23, alegre, como cualquiera. Lo vieron con esa muchacha. Y luego, nada.
Quise objetar. Tal vez se fue de viaje. Pero el abuelo negó con la cabeza. La policía lo buscó. Vinieron con perros, revisaron todo. No había rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado. La tía Olga añadió lo que faltaba. Su voz estaba cargada de miedo, aunque intentaba parecer segura. Yo la vi, a la vieja, una tarde de tormenta, cuando volvía del almacén. Allí estaba, en el cruce del camino, con los ojos en blanco, la boca abierta, murmurando hacia el cielo. Luego tiró unas monedas al suelo y las pisoteó, arrastrando el pie como si quisiera enterrarlas. Me estremecí. Tal vez estaba loca, dije. Llamar loca a alguien así es quedarse corto, respondió ella. Desde entonces la ven de noche en el cementerio, no en las tumbas de su familia, no, en las de otros. Deambula entre las cruces como si buscara algo. No quise mostrar mi miedo, pero la voz me salió temblorosa. ¿Y la nieta? Ella tampoco es inocente, me aseguró. Ese muchacho desapareció después de verse con ella. ¿Coincidencia? No lo creo. Las palabras de Olga me persiguieron todo el día. Quise reírme de todo aquello, llamarlo superstición de aldeanos, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Por la noche salí otra vez. La aldea dormía, pero mis pasos me llevaron directo a su casa. Y allí estaba, sentada en la banca, como si me esperara. El resplandor de la luna la bañaba, haciéndola parecer irreal. Me quedé mirándola desde la oscuridad. Todo dentro de mí gritaba que huyera, pero mis pies dieron un paso adelante, y luego otro. Las palabras de los viejos resonaban como un eco. Desapareció. Lo buscaron. No lo hallaron. Y aún así, algo más fuerte me empujaba hacia ella, porque toda historia de miedo tiene un comienzo. Y yo acababa de escribir el mío. Pasé días rondando, como un animal atrapado en su propia obsesión. Cada tarde, cuando el sol se ocultaba, mis pasos me llevaban sin querer hasta el mismo lugar, el frente de su casa. Era como si la oscuridad me guiara hacia allí, burlándose de mi voluntad. Y entonces, al fin, sucedió. Ella estaba sentada en la banca junto al jardín. El cabello suelto caía sobre sus hombros. Un libro abierto descansaba en sus manos. La luz suave del atardecer la envolvía, y tuve la certeza de que nada en este mundo podía apartarme de allí. Tragué saliva y avancé. «Hola», dije con voz torpe, casi infantil. Ella levantó los ojos, unos ojos azules, inmensos, que parecían mirar más allá de mi piel, directamente al alma. «Hola», respondió con una sonrisa leve. «¿Qué quieres?» Mi mente se quedó en blanco. Todo lo que había planeado decir desapareció como humo. Solo pude balbucear, nada, nada en especial. Ella bajó la mirada hacia su libro. Yo ya me disponía a reunir valor para invitarla a pasear cuando una voz me sobresaltó. «Denis», era la tía Olga, que venía por el camino con un gesto apremiante. Me giré, confundido. «¿Puedes venir un momento?» «Solo serán 2 minutos», insistió. No podía negarme. Fui tras ella, aunque cada paso me pesaba como plomo. Sabía que estaba dejando atrás algo importante. Apenas cruzamos la puerta de su casa, la tía Olga empezó a hablar. «Te vi con la muchacha. Escúchame bien. No te acerques a ella». Me contó otra historia. Como una tarde de tormenta, había visto a la vieja en un cruce de caminos, murmurando con la cara al cielo, pisoteando monedas como si fueran semillas malditas. Como después, todos empezaron a verla deambular por el cementerio a horas en que ningún vivo debería andar. «Y la nieta», añadió con un susurro, «tampoco es de fiar. Ese chico que desapareció estaba con ella». Sentí frío en la espalda, pero al mismo tiempo, dentro de mí, crecía algo distinto, una atracción aún más fuerte, más peligrosa.
Cuando salí del patio de Olga, ella ya no estaba en la banca. Las ventanas del otro lado se veían oscuras, silenciosas, y esa ausencia me dolió como un cuchillo. Me prometí a mí mismo que no dejaría escapar la próxima oportunidad, porque sí, todos me decían, mantente lejos, pero mi corazón ya había elegido, quería acercarme, y mucho más de lo que era prudente. En los pueblos las lenguas son más rápidas que el viento. Un gesto, una palabra, y ya todo se convierte en un rumor que nunca muere. Yo lo sabía, pero lo que me dijo la tía Olga aquella tarde no sonaba a simple chisme. Sonaba a confesión temblorosa, como la de alguien que aún siente miedo al recordarlo. Me había arrastrado a su casa después de verme hablar con la nieta de la vieja Belgradskaya. Apenas nos sentamos, me miró fijo y dijo: «Denis, eres joven, tienes la vida por delante. No cometas el error de acercarte a esa muchacha». Se inclinó hacia mí, bajando la voz. Una vez, volviendo del almacén al anochecer, la vi. A la abuela. Estaba en el cruce, parada como una estatua. La cara torcida, los ojos en blanco, la boca abierta como si se le escapara el alma. Murmuraba cosas que no entendía. Luego sacó unas monedas, las tiró al suelo y empezó a pisotearlas, arrastrando el pie una y otra vez, como si intentara enterrarlas en la tierra. Me quedé helado. Ella continuó. Después empezaron a verla en el cementerio, de noche, pero no en las tumbas de su familia, no, en las de otros. Anda entre las cruces como si buscara algo, y siempre a horas en que ninguna persona decente pondría un pie allí. Yo intenté sonreír, restarle importancia. Quizá está trastornada, nada más. ¿Trastornada?, replicó con dureza. Entonces, explícame, ¿por qué su nieta siempre está en medio de todo lo extraño que pasa aquí? Ese muchacho que desapareció estaba con ella antes de esfumarse. ¿Casualidad? No, hijo, no lo creo. Me quedé callado. Dentro de mí, el miedo y la atracción luchaban a muerte. Por un lado, quería creerle. Por el otro, cuanto más me advertían, más sentía la necesidad de acercarme a esa chica. «Piensa en tu abuelo», dijo la tía Olga finalmente, con voz grave. «No lo hagas sufrir. No te metas en lo que no entiendes». Asentí, agradecí sus palabras y salí. El aire de la calle era más frío de lo normal. Miré hacia la casa de Anfisa, porque ya sabía su nombre. Y allí estaba ella, sentada otra vez en la banca, con los hombros caídos y los ojos fijos en el suelo. Cuando me vio, habló en un susurro. «Ya sé lo que te ha dicho. Todos dicen lo mismo. Estoy cansada de las habladurías». En su voz había tristeza, pero también algo más profundo, como una herida que nunca cicatriza. Quise consolarla, decirle que no le creyera a la gente, pero en mi cabeza aún resonaban las palabras de Olga. «No te acerques, es peligroso». Y en mi pecho el corazón respondía con obstinación. «Demasiado tarde, ya estás atrapado». Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama escuchando cada crujido de la vieja casa, cada golpe del viento contra las paredes. Cerraba los ojos y veía sus ojos azules, su sonrisa triste, pero también escuchaba las voces, la de mi abuelo, seria y cansada, la de la tía Olga, temblorosa. Ambas decían lo mismo: «Aléjate». Dentro de mí había dos fuerzas enfrentadas. Una era el instinto de supervivencia, que gritaba: «No te acerques, no seas necio». La otra era más fuerte, una atracción irresistible, casi dolorosa, que me empujaba hacia ella como un imán. Sabía que podía quemarme, pero ya estaba demasiado cerca del fuego. Me levanté y me asomé a la ventana. El pueblo dormía, las calles vacías, apenas un perro ladrando a lo lejos. El silencio pesaba,
como si algo invisible me observara desde la oscuridad. Tuve la certeza de que si miraba demasiado tiempo, vería ojos brillando en la negrura. Recordé las palabras de mi abuelo: no todo lo que brilla es oro. Entonces sonaban como un consejo, ahora como una advertencia. Al amanecer, mi rostro delataba la vigilia. El abuelo me miró, preocupado. «Estás pálido, hijo. ¿Qué te pasa?» «Nada, no dormí bien». Él suspiró. «No te engañes, sé en qué piensas, y te lo repito, no te metas con esa gente». Asentí, pero era inútil. Yo ya había tomado mi decisión sin admitirlo. El día pasó lento, cargado de pensamientos. Intenté distraerme con las tareas: cortar leña, acarrear agua, ayudar en el huerto. Pero cada vez que levantaba la cabeza, mis ojos buscaban la casa vecina. Era como si en esas paredes blancas se escondiera algo que me llamaba. Al caer la tarde, la ansiedad era insoportable. No la vi en la banca. No había luz en las ventanas. Esa ausencia me pesaba más que cualquier advertencia. Me senté en el porche y miré hacia la calle desierta. El aire se sentía frío, inmóvil, y comprendí algo que no quería aceptar. Ya no podía dar marcha atrás. El miedo estaba allí, sí, pero era un miedo extraño, casi excitante, como el vértigo al asomarse a un abismo. En lo más profundo de mí sabía la verdad. Yo iba a buscarla. Yo iba a hablarle de nuevo, aunque todo dentro gritara que no lo hiciera, aunque cada sombra en la oscuridad pareciera decirme que, si cruzaba esa línea, nunca volvería a ser el mismo. Ocurrió casi sin planearlo. Salí al patio al caer la tarde y allí estaba ella, esperándome, de pie, junto a la verja, con un vestido ligero y el cabello suelto que brillaba con la última luz del día. Me sonrió como si nos conociéramos desde siempre. «¿Damos un paseo?», preguntó, y su voz tenía un timbre que no admitía negativa. Asentí, sintiendo que el corazón me golpeaba el pecho. Caminamos juntos unos metros hasta que yo mismo sugerí: «¿Quieres que te lleve en coche?». Aceptó sin dudar. Subió al asiento del copiloto y de pronto el interior del auto se volvió demasiado estrecho, demasiado lleno de su presencia. Su aroma, una mezcla de flores y algo indefinible, impregnaba el aire. Conduje por el camino de grava que serpenteaba hacia las afueras. El sol descendía, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. Durante un rato, ninguno de los dos habló, hasta que ella giró el rostro hacia mí. «¿Crees en Dios?». Su pregunta me descolocó. «Estoy bautizado, llevo cruz, pero no voy a la iglesia. Tampoco sigo los ayunos». Ella sonrió, pero en su sonrisa había un matiz extraño. «La mayoría hace lo mismo». El silencio volvió, pesado, y sin embargo, la tensión entre nosotros crecía. Sentía que sus palabras eran más que simples frases, eran pruebas, como si midiera mi alma. Empezamos a hablar de cosas simples, de la ciudad, del pueblo, de lo que nos gustaba y lo que no. Y poco a poco comprendí que me estaba perdiendo en ella. Había algo en su manera de mirarme que me hacía sentir vivo, más que en todos los meses anteriores. Pero también había momentos en los que sus ojos se volvían demasiado serios, demasiado profundos. En esos instantes no veía a una chica, sino a alguien más, alguien que observaba desde dentro de ella. Y ese pensamiento me helaba la sangre. Seguimos rodando hasta que la oscuridad nos envolvió. No quería regresar, pero al final volví sobre mis pasos. Me detuve frente a su casa. «¿Mañana?», pregunté con un hilo de voz. Ella se inclinó apenas, con esa sonrisa enigmática que me enloquecía. Tal vez. Entré en la casa de mi abuelo con el corazón desbocado. Él dormía ya, pero yo permanecí despierto horas enteras, recordando cada palabra,
cada gesto, cada silencio de esa caminata. El miedo y la fascinación se mezclaban como veneno y miel, y comprendí que estaba atrapado, porque con ella no había término medio, solo un camino recto hacia la oscuridad. Con cada día que pasaba, mi abuelo me observaba más de cerca. Sabía, sin que yo le dijera nada, que me estaba hundiendo en algo oscuro. Sus silencios eran más largos, sus miradas más pesadas, como si quisiera advertirme y al mismo tiempo aceptara que ya era tarde. Una mañana, mientras desayunábamos, me lo soltó sin rodeos. ¿Y si mañana vamos a pescar, hijo? Solté una risa nerviosa. ¿A las 5 de la mañana? No, abuelo, déjalo para otro día. Él negó con la cabeza, suspirando. Te haría bien. Estás pálido, desvelado. Yo escucho cómo te mueves en la cama toda la noche. Intenté restarle importancia, pero en su voz había una seriedad que me desarmó. Escúchame, continuó. Este pueblo no es tan simple como parece. Hay casas, hay familias, que es mejor evitar. Tú ya sabes cuáles. Sentí un escalofrío. Él lo había comprendido todo. Eres adulto, tomas tus propias decisiones, añadió. Pero recuerda, no todo lo que sonríe es bondad. Hay miradas bonitas que esconden frío. Guardó silencio, encendió un cigarrillo y después, casi en un susurro, dijo: «Prométeme que no andarás por ahí de noche». Aquella frase me perforó el alma. Quise preguntarle qué había visto, qué sabía exactamente. Pero él ya se había levantado, había tomado un cubo y se dirigía al pozo, como si la conversación jamás hubiera ocurrido. Esa tarde lo encontré sentado en el porche, mirando hacia el bosque. El humo de su cigarro flotaba inmóvil. Me senté junto a él. Al cabo de un rato, dijo: «Tu abuela también lo sabía. Ella me advertía siempre: mantente lejos de esa casa». Yo me reía, hasta que ya no. No dijo más. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Aquella noche, en la cama, sus frases martillaban mi cabeza. «No vayas allí de noche». Y sin embargo, mi corazón repetía lo contrario. «Irás, la verás». El suelo crujió. Escuché a mi abuelo caminar por la casa, sin dormir, como un guardián, y comprendí que su miedo no era por él, era por mí. Y quizás ya no había nada que pudiera salvarme. Me acosté tarde, con el cuerpo rendido, pero la mente en llamas. Los pensamientos me taladraban, sus ojos, su sonrisa, las advertencias de todos. El silencio de la casa era espeso, apenas roto por el crujido de las vigas. Al fin empecé a quedarme dormido, y entonces lo escuché. Un golpe, no fuerte, sino insistente. Toc, toc. Me incorporé de golpe. Pensé que era un sueño, pero no. Volvió a sonar. Toc, toc. Esta vez más claro. Venía de la ventana de mi cuarto. El corazón me martillaba en el pecho. Me acerqué despacio, con la garganta seca, y corrí la cortina. Allí estaba. De pie en la penumbra, en el patio, estaba ella, Anfisa. La luna iluminaba su figura vestida de blanco, el cabello negro cayendo sobre sus hombros. Sonreía. Me vestí a toda prisa y salí. El aire nocturno era frío, pero no sentí nada. Ella me esperaba junto a la verja, como si hubiera sido siempre parte de ese lugar. «¿Por qué no vienes a verme?», preguntó suavemente, sin reproche. Intenté justificarme, pero apenas pude balbucear. Tenía cosas que hacer. Ella dio un paso hacia mí. Sus ojos brillaban y todo lo demás desapareció. La casa, el miedo, las advertencias. Solo existíamos ella y yo. «¿Quieres pasear?», me atreví a preguntar. Ella sonrió con un gesto extraño. «Tengo una idea mejor». «¿Cuál?», susurré. «Hay una casa abandonada cerca del pueblo. Me gusta ir allí. Nadie molesta. Quiero enseñártela». Sentí un escalofrío.
Sus palabras sonaban demasiado tranquilas para lo que proponían, pero algo en mí no podía negarse. Está bien, dije. Vamos. Antes de subir al coche, miré hacia la ventana del salón. Allí, en la penumbra, vi la silueta de mi abuelo. Estaba de pie, inmóvil, observándome. No distinguí su rostro, pero su mirada pesaba sobre mí como una condena. No dije nada. Arranqué el coche. Ella se sentó a mi lado, en silencio. La carretera se perdió en la oscuridad. Los árboles parecían cerrarse sobre nosotros, formando un túnel. Solo los faros nos mantenían en un hilo de realidad. En mitad del trayecto, ella rompió el silencio. No le cuentes a nadie a dónde vamos. No lo dijo como un ruego, lo dijo como una orden. Y en ese momento supe que estaba cruzando un límite del que no habría retorno. Detrás de mí, en aquella casa, mi abuelo seguía en vela. Tal vez sabía que esa noche podía ser la última. Condujimos en silencio. El camino de tierra parecía interminable, como si nos adentráramos en un mundo distinto. Los árboles se inclinaban sobre la carretera, formando un túnel oscuro que los faros apenas podían atravesar. Sentía que cuanto más avanzábamos, más lejos quedaba todo lo conocido. Ya casi llegamos, dijo ella sin mirarme. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila, y entonces lo vi. A lo lejos, en medio de la maleza, apareció la silueta de una casa, abandonada, torcida, con ventanas negras como cuencas vacías. El techo parecía vencido, y las paredes respiraban humedad y polvo. Pero lo peor era la sensación. El aire alrededor era más frío, más denso, como si aquel lugar tuviera su propia gravedad. Aquí está, murmuró Anfisa. Mi lugar. Mi piel se erizó. Había algo en su forma de decirlo que no me gustó. No era un simple sitio olvidado. Era un sitio que la esperaba a ella. Entramos. El suelo crujió bajo nuestros pasos. Yo esperaba ruina, telarañas, escombros. Pero dentro todo estaba en orden. Viejos muebles cubiertos de polvo, un reloj detenido en la pared, un sofá descolorido, fotografías enmarcadas en blanco y negro. Era como si la familia que había vivido allí se hubiera marchado deprisa, dejando todo tal cual. ¿Ves?, dijo ella, acariciando con los dedos un marco. Aquí el tiempo se detuvo. Sentí un escalofrío. El aire olía a moho, pero también a algo más, algo metálico, como hierro oxidado. Ella caminaba con seguridad, como si conociera cada rincón. Yo la seguía, aunque cada paso me pesaba más. Aquí me gusta estar, continuó. Nadie molesta, nadie escucha. Me fijé en un álbum de fotos sobre una mesa. Ella lo abrió y empezó a mostrarme las páginas. Rostros serios, ojos que parecían seguirme en la penumbra. Hombres con trajes oscuros, mujeres rígidas en sus vestidos largos. Todos miraban a cámara como si supieran que yo los observaría décadas después. El silencio era absoluto, roto solo por un detalle imposible. El reloj de la pared estaba parado, pero juraría que escuchaba su tic-tac. Ella sonrió y se volvió hacia mí. ¿Te gusta? No supe qué responder, porque lo que sentía no era gusto, era miedo. Ese lugar estaba vivo, y yo ya no era un visitante, era un intruso. Anfisa cerró el álbum y se acercó. Sus ojos brillaban, y en su sonrisa había algo que me hizo retroceder un paso. No temas, susurró. Aquí todo es de verdad. Y en ese instante comprendí que había cruzado la puerta no solo de una casa abandonada, sino de algo mucho más antiguo y oscuro. El silencio del lugar era espeso, como si cada pared respirara conmigo. Anfisa se movía por la casa con la seguridad de quien está en su propio hogar. Yo, en cambio, sentía que cada sombra me observaba. «Mira esto», dijo, abriendo un cajón. Sacó una muñeca vieja, con la cara agrietada y los ojos descoloridos.
El vestido, amarillento por el tiempo, parecía haber pertenecido a una niña que nunca regresó a reclamarlo. La muñeca me producía un rechazo inmediato, pero ella la sostuvo con ternura, como si la conociera desde siempre. Aquí todo guarda recuerdos, susurró. No son solo objetos, son pedazos de vida. Luego tomó un manojo de llaves oxidadas. Al ponerlas en mi palma, un frío metálico me recorrió la piel. Nadie sabe de qué puertas son, añadió. Las llaves tintinearon como campanas rotas y me apresuré a devolvérselas. Nos acercamos a un viejo álbum de fotos. Ella lo abrió con cuidado y las páginas se desplegaron como si el polvo mismo quisiera escapar. Rostros en blanco y negro, desconocidos y sin embargo inquietantemente familiares, nos observaban desde la penumbra. Son los antiguos dueños de la casa, explicó. Todos murieron aquí. Al principio las fotos eran normales, pero cuanto más las miraba, más me convencía de que algo se movía en ellas. Las sonrisas parecían torcerse, los ojos se volvían más oscuros, las facciones más duras. Cerré el álbum bruscamente, pero ella volvió a abrirlo sin perder su calma. ¿Lo ves?, me dijo con una leve sonrisa. El tiempo no borra nada. Pasamos al salón. El reloj en la pared tenía las agujas detenidas, pero yo juraría que escuchaba el tic-tac constante, como si marcara el ritmo de nuestros pasos. El aire estaba cargado. Cada respiración era más difícil que la anterior. Me fijé en una fotografía en particular. Una mujer joven con el mismo cabello negro y los mismos ojos claros que Anfisa. Me estremecí. ¿Es pariente tuya? Ella miró la imagen y sonrió con un brillo extraño. Quizás quise dejar el álbum, alejarme, pero su mano fría se cerró sobre la mía. No tengas miedo, susurró. Aquí nada muere. La casa entera parecía escuchar esas palabras. El suelo crujió bajo nosotros. Las sombras en las esquinas se hicieron más densas. Y yo comprendí que no estaba en un museo de recuerdos. Estaba en un lugar que aún vivía. Un lugar que me estaba mirando, esperando que bajara la guardia. El álbum seguía abierto sobre la mesa. Las páginas amarillentas parecían respirar en silencio, como si aguardaran a que alguien más se sumara a la historia. Yo me incliné para observar mejor una fotografía, y en ese gesto mi mano rozó la de Anfisa. Ella no apartó la suya. Levantó la mirada, y sus ojos azules me atravesaron como un filo. En ese instante todo lo demás se borró. El polvo, el miedo, las advertencias. Solo existíamos ella y yo, atrapados en un silencio cargado de tensión. Me lancé. Fue un movimiento torpe, desesperado, pero inevitable. La besé. Al principio sus labios eran suaves, frágiles, pero de pronto el beso cambió. Se volvió más intenso, más demandante. Sus dedos, fríos como hierro, se cerraron alrededor de mi cuello con una fuerza inesperada. Era como si quisiera absorber mi aliento, arrancar de mí algo más que un simple gesto de amor. Sentí una alarma dentro de mi pecho, una voz gritándome que me detuviera. Pero el corazón golpeaba con tanta violencia que ya no escuchaba nada. Ella se apartó apenas un segundo. En sus ojos, aún azules, brillaba algo oscuro, profundo, ajeno. ¿Lo entiendes?, susurró con una voz que no era del todo suya. Ahora nada será igual. Antes de que pudiera responder, me señaló el sofá en la esquina de la sala. Siéntate conmigo. Su tono no admitía dudas. Obedecí. En ese instante algo extraño ocurrió. Sentí un impulso súbito, una necesidad absurda. Quitarme el crucifijo que colgaba de mi cuello. No sé si fue un pensamiento propio o si fue su voz entrando en mi mente. Pero lo hice. Desabroché la cadena, la dejé caer al suelo.
y un frío inmediato me envolvió, como si hubiera arrojado lejos la última protección que me quedaba. Ella sonrió, demasiado ancha, demasiado antinatural, y por un segundo su rostro cambió. La piel se tensó, los pómulos se afilaron, los labios se agrietaron como corteza seca. Parpadeé y la visión desapareció. Volvía a ser la joven hermosa que me había hechizado, pero el miedo ya se había clavado en mi pecho. Se inclinó hacia mí otra vez. Sus labios se cerraron sobre los míos, y en ese contacto sentí un vacío helado, como si detrás de su belleza hubiera algo hambriento, algo que quería arrastrarme consigo. Cerré los ojos y supe que había cruzado un límite invisible. El primer beso no había sido un comienzo, era una sentencia. Todo ocurrió en un instante. Un momento estaba frente a mí, la joven de ojos azules y sonrisa tímida, y al siguiente, la máscara comenzó a resquebrajarse. Primero fueron las manchas oscuras en su piel, extendiéndose como venas podridas bajo la superficie. Después, las arrugas que surgieron de golpe, surcando su rostro como grietas en una pared vieja. Sus labios se secaron, se partieron, y detrás de ellos aparecieron dientes más largos, más afilados. Quise retroceder, pero sus manos seguían en mi cuello, firmes como grilletes de hierro. ¿Sabes lo que decían, verdad? Su voz ya no era suya. Era grave, áspera, múltiple, como si varias gargantas hablaran a la vez. Que mi antiguo novio desapareció. Sentí un nudo de hielo recorrerme la espina. No eran rumores, no era chisme de pueblo. Aquello era verdad, viva, respirando frente a mí. Sus ojos, antes claros, se oscurecieron por completo, quedando como pozos negros sin fondo. En ellos no había compasión, solo hambre. Tú serás el siguiente. El pánico me atravesó. Grité, pataleé, intentando liberarme, pero ella solo apretó más. La presión me cortaba la respiración, me nublaba la vista. Movido por puro instinto, agarré lo primero que encontré a mi lado, el viejo álbum de fotos. Con todas mis fuerzas lo lancé contra su cabeza. El filo de la tapa golpeó su sien. Ella soltó un chillido que me heló la sangre. No era un grito humano, era un alarido animal, metálico, imposible. El eco retumbó en las paredes como si la casa misma se quejara. Sus dedos se aflojaron apenas un instante, y yo aproveché. Corrí hacia la ventana. No pensé, no calculé. Me lancé contra el vidrio. El cristal estalló, y los fragmentos se clavaron en mi piel, en mi rostro, en mis brazos, pero no sentí dolor, solo la urgencia de escapar. Caí en el patio, me levanté tambaleando y eché a correr hacia el coche. Las llaves me temblaban en la mano, apenas conseguí meterlas en el contacto. Entonces la vi de nuevo, frente al capó, su silueta torcida, los cabellos flotando como si el viento soplara solo para ella. Levantó las manos y el parabrisas se quebró en 1000 pedazos. Los trozos de vidrio llovieron sobre mí, cortándome la piel. Encendí el motor y pisé el acelerador. El coche rugió y sentí el golpe cuando algo cayó sobre el capó. No miré, no podía. Solo conduje, con las manos ensangrentadas en el volante y el corazón desbocado. No reduje la velocidad hasta que la silueta de la casa desapareció en la oscuridad del retrovisor. Y entonces lo comprendí. Los vecinos tenían razón. La habían visto en el cementerio. Habían susurrado su nombre con miedo. Yo también la había visto. Y ya no podía fingir que no era real. Conducía como un loco, sin ver realmente el camino. La carretera se deslizaba bajo las ruedas, los faros arrancaban pedazos de oscuridad, pero yo no sentía seguridad, sentía persecución. Cada curva podía ser su regreso, cada sombra en la cuneta podía ocultar su figura.
La sangre me caía por la frente. Los cortes ardían con cada movimiento del volante. El grito inhumano que había lanzado todavía resonaba dentro de mi cabeza, como si no se hubiera callado nunca. Por un instante me atreví a mirar al asiento del copiloto. Estaba vacío, pero juraría que una presencia invisible viajaba conmigo. Cerré los ojos un segundo, los abrí de golpe y apreté el acelerador. Finalmente reconocí la cerca de la casa de mi abuelo. Frené tan bruscamente que las ruedas patinaron en la grava. Salté del coche, respirando como un animal acorralado. Entré tambaleándome en la casa. El pasillo oscuro me recibió con un silencio sepulcral, roto solo por un crujido de madera. Mi abuelo salió de su cuarto. Sus ojos se abrieron al verme. «Dios mío, muchacho, ¿qué te pasó?» No pude responder con mentiras. El terror me ahogaba y las palabras brotaron solas. Le conté todo: la casa, las fotos, el beso, la transformación. Mi voz temblaba, se quebraba, pero no paré. Tenía que sacarlo de dentro, tenía que compartir el peso. Lo más extraño fue que mi abuelo no me interrumpió, no se rió, no me llamó loco, no me reprochó nada. Escuchaba con el rostro serio, arrugado por los años y por algo más: resignación. Cuando terminé, apenas murmuró: «Lo sabía, tarde o temprano iba a ocurrir». Me quedé helado. «¿Qué quieres decir con que lo sabías?» Él apartó la mirada, se frotó la cara con las manos. «Tu abuela también lo presentía. Siempre me decía: aléjate de ellas». Yo nunca le hice caso. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba el reloj de pared, marcando los segundos como campanadas fúnebres. Yo temblaba, todavía con la ropa hecha jirones y la sangre cayendo. Pensé en huir, volver a la ciudad de inmediato. Pero al ver a mi abuelo, solo, encorvado, entendí que dejarlo allí, con ese horror rondando, sería condenarlo. «¿Y si ella vuelve?», pregunté con un hilo de voz. Mi abuelo me sostuvo la mirada. «Si ya te ha elegido, no dejará de buscarte, ni aquí ni en la ciudad. Pero ahora al menos sabes con qué te enfrentas». Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana con el crucifijo de nuevo en el cuello, apretándolo con tanta fuerza que me dejó marca. Afuera, el viento agitaba las ramas, y a cada sombra juraba ver una figura de pie, inmóvil, mirándome. No entró en la casa esa noche, pero yo sabía que estaba allí, esperando. Los días siguientes me movía como un espectro. El cuerpo sanaba despacio, pero mi mente seguía atrapada en aquella casa, en aquel rostro que había cambiado ante mis ojos. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí hablar con mi abuelo con toda la verdad. Estábamos en la cocina, frente a frente. El humo de su cigarrillo dibujaba figuras en la penumbra. Yo jugueteaba con una taza entre las manos, sin atreverme a mirarlo. Finalmente, las palabras salieron: «Abuelo, tengo miedo». Él no se sorprendió. Exhaló el humo lentamente, me observó en silencio y luego asintió. «Es bueno tener miedo. El miedo te mantiene vivo». Sentí un nudo en la garganta. «¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Huyo de aquí?» «Puedes irte», dijo con calma, «pero no sirve de nada. El miedo te seguirá. Si ella ya te ha marcado, te encontrará estés donde estés». Su voz era tan serena que me asustó más que cualquier grito. «Entonces, ¿qué me queda?», pregunté. El abuelo apagó el cigarrillo en silencio y durante un momento pensé que no respondería. Finalmente dijo: «Quedarte, mirar al miedo de frente, no huir como hizo el otro». Me estremecí. «¿Tú sabías lo del muchacho?». «Todos lo sabían», contestó, «pero nadie quería hablar. Tu abuela lo presentía antes de morir. Ella siempre me repetía: mantente lejos de esa casa». Yo me reía, hasta que ya no.
Sus palabras me golpearon como piedras. Era como si toda la aldea supiera que algo oscuro respiraba allí, y todos callaran, esperando que no les tocara. Respiré hondo, sintiendo el peso de mi decisión. Me quedaré un tiempo más, dije. No puedo dejarte solo. Él me miró, y en sus ojos vi algo extraño, un brillo de orgullo mezclado con tristeza. Eres joven, Dennis. No desperdicies tu vida. Pero si has de quedarte, quédate con cuidado. Asentí. Pero dentro de mí sabía que la palabra cuidado ya no tenía sentido. Yo ya estaba demasiado dentro de la historia. Aquella noche permanecí despierto, sentado junto a la ventana, con el crucifijo colgado al cuello. Afuera, el viento agitaba las ramas como dedos arañando el vidrio. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de la madera sonaba como pasos, y yo pensaba en sus palabras: si ya te ha elegido, no te dejará en paz. Lo entendí con una claridad terrible. Yo ya no era libre, era parte de algo mucho más oscuro, y tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Los días pasaban pesados, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso. Intentaba ayudar a mi abuelo en las tareas, salir con los amigos, fingir que todo era normal. Pero nada lo era. Cada sombra parecía esconder su silueta. Cada noche temía escuchar de nuevo el golpeteo en la ventana. Cuando Oleg y Lyosha vieron mis heridas y el coche destrozado, me bombardearon con preguntas. No podía contarles la verdad. Nadie me creería. Les mentí. Dije que me habían dado de beber algo raro en la casa abandonada y que me había desmayado. Desperté cubierto de cortes. Ellos se miraron en silencio. No insistieron. Una semana más tarde decidí regresar a la ciudad. La aldea me asfixiaba. Cada esquina estaba impregnada de ella. Cada banco vacío parecía esperarla. Pero dejar a mi abuelo solo me dolía más que cualquier miedo. Aún así, me marché. En la ciudad traté de retomar mi vida. Todo parecía igual. Las calles, la gente, el ruido. Pero dentro de mí había quedado una herida invisible. No podía dejar de pensar en ella, en sus ojos, en lo que había visto aquella noche. Y entonces sonó el teléfono. Era Lyosha. Su voz temblaba. ¿Supiste lo del incendio? Me quedé en silencio. ¿Qué incendio? La casa abandonada. Ardió por completo. Nadie sabe quién la quemó. Pero todos dicen que mientras el fuego consumía las paredes se escuchó un grito. No humano. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Y ella? Lyosha tardó en responder. Pocos días después, Anfisa murió. De repente. Nadie entendió la causa. Simplemente su corazón se detuvo. El teléfono casi se me cayó de las manos. Debería haber sentido alivio. El monstruo estaba muerto, la pesadilla terminada. Pero no fue alivio lo que sentí. Fue vacío. Esa noche me acosté y recordé todo. El primer vistazo en la ventana, su sonrisa tímida, el peine deslizándose por su cabello. Recordé el beso que me robó el aliento y el rostro que se desfiguró ante mis ojos. Me dije a mí mismo que todo había acabado, que podía olvidarla. Pero en la oscuridad de mi cuarto escuché algo. Un leve toc, toc en el cristal. Me levanté, abrí la cortina con el corazón a punto de estallar. No había nadie, solo la noche inmóvil. Y, sin embargo, lo sé. Ella sigue allí, en algún lugar donde la frontera entre los vivos y los muertos es delgada, observando, esperando. Y cada vez que escucho ese golpecito en la ventana, me pregunto, ¿realmente terminó todo con el incendio? ¿O aquello fue solo el principio?